Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Hermanos, Dios les bendiga. Tenemos el gusto de estar nuevamente con este tema de la integración. Tocamos el tema específicamente de la integración con los jóvenes, pero también es necesaria la integración en la iglesia. Para continuar con este tema, nuevamente tenemos la lectura de Colosenses. Hermana Ale, Dios te bendiga. Hermano Alfonso, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. Es Colosenses capítulo número 3, versículo 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hablábamos que en realidad sí se conoce qué es la integración, por lo menos en Ebenezer. La parte de la integración también tiene que ver con la unidad en la iglesia y de los miembros los unos con los otros. Pero ahora, si ya se sabe qué es la integración, ¿por qué en específico los jóvenes no se integran? ¿Es porque no se quiere o porque aún hay un poco de desconocimiento de ellos? Yo últimamente, ahorita que mis redes sociales se han purificado y me aparecen muchos reels sobre iglesias cristianas y grupos juveniles y memes cristianos, etc. Y Rigoberto, algún día hablaremos de él y contra él, ¿no es cierto? hay que cortar eso. No. Y he visto una gran cantidad de grupos juveniles, o sea, en reels que hacen y haciendo dinámicas o mega iglesias en las que los jóvenes son a veces incluso la mayoría de integrantes, tanto más activos como en número. Pero constantemente me he puesto a pensar, ¿estos jóvenes tendrán una motivación como los jóvenes seculares o en el caso de cuando yo era católico y había grupos de jóvenes de mucha multitud y eran católicos, pero yo estaba con ellos y decía, ¿de aquí cuántos saben orar? ¿De aquí cuántos saben encontrar Colosenses en menos de un minuto? Y realmente la juventud, cuando se une, cuando hay una gran cantidad de jóvenes, normalmente y lamentablemente es por un tema de querer integrarse, pero no espiritualmente en el cuerpo místico de Cristo, sino integrarse para socializar, para ser amigos, para buscar novia, novio, etc. Y me he preguntado, ¿estos jóvenes realmente han tenido una experiencia de Dios, una experiencia con el Espíritu Santo? También puede ser que la estén buscando y por eso están ahí, que también es válido. Puede ser que hayan llegado también por un tema personal, por algún sufrimiento, por algún deseo de buscar la verdad, porque todos tenemos ese deseo de buscar y de encontrarnos con la verdad. Sin embargo, creo que ahí radica el problema principal, que cuando los jóvenes se encuentran con la verdad y se dan cuenta de que no es color de rosas, que no todo es un juego entre chavos, que no todo se va a tratar siempre de salir a pasear, de dinámicas, es ahí cuando se aburren y sienten que quizás están perdiendo el tiempo, porque eso que buscaban, esa diversión, esa integración carnal, ya no la están encontrando porque se supone que ya ahora van a crecer y buscarán una integración grupal espiritual, y cuando se topan con eso dicen, eso está muy aburrido, muy difícil, yo no me quiero comprometer, yo no quiero servir tanto. Entonces por eso muchos de los que empiezan a tener ese contacto con el Espíritu Santo terminan por enfriarse o alejarse por ese miedo que les impone esta nueva realidad. Mencionas dos cosas muy interesantes. La primera tiene que ver con lo que pasaba en la Torre de Babel. Quiero tocar ese punto en segundo término. El segundo punto es con respecto a estos jóvenes que tienen miedo de acercarse o no quieren comprometerse con la iglesia, que no quieren ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Porque bien lo mencionas, muy correctamente lo mencionas, que los jóvenes quieren acercarse para cosas materiales, para divertirse, para socializar, para hacer cosas de chavos, entre comillas, ¿no? Pero, ¿no sería eso más bien un reflejo de lo que son sus padres? ¿Por qué?
Nos ha tocado muchos jóvenes con los cuales, y lo mencionamos en el capítulo anterior, hemos tratado de unirlos, hemos tratado de salir a hacer diferentes actividades en diferentes lugares, pero aunque se les ha dado todas esas facilidades de que no tienes dinero, te invitamos, no importa que no tengas dinero, vamos. El punto es que nos integremos. Vamos allá a Six Flags, vamos a lo que dijimos el episodio pasado. No se quisieron integrar, no porque no hubiera la oportunidad de integrarse, porque las oportunidades Dios siempre está dispuesto y con las puertas abiertas para que nosotros nos integremos al cuerpo de Cristo. Pero no significaría entonces que esa maldad, vamos a ponerlo de esa manera, no es propiamente de ellos, sino de lo que ven de sus padres, lo que ven de sus mayores, de sus ejemplos a seguir, que dicen, ok, yo no me quiero comprometer. Porque si nos damos cuenta, muchas veces los que están más al pie del cañón, muchas veces, no siempre, y hay muchos ejemplos de que no siempre, siempre terminan siendo los hijos de pastor. ¿Quién es el que sigue después del pastor que fallece? El hijo, ¿no? ¿Quién es el que sigue? Pues la familia, los hijos y los hijos de los hijos. ¿Pero por qué? No es porque no haya oportunidades para alguien más, sino es porque no hay alguien más que quiera estar en ese puesto. No hay nadie más que quiera tomar o poner la mano en el arado y no volver atrás. Siento que es algo muy difícil para nosotros porque, reitero, Dios tiene las puertas abiertas para que todos trabajemos, para que todos nos integremos, para que todos estemos. Sin embargo, es un reflejo de lo que la herencia malvada, pecaminosa que nos dan nuestros padres. Porque de lo que vemos, hacemos. Es una imitación, tanto en los niños como en los adolescentes. Y decía mi padre, cuando nosotros llegamos a la adolescencia, es el carácter peor que tiene el padre y la madre juntos. Porque carecemos de un carácter, carecemos de una esencia nuestra. Y lo peor que tenemos es lo que sacamos a relucir. Ese es el punto 2. Y el punto 1, de que muchas veces sí hay unión para con los hombres. Los hombres se unieron en la Torre de Babel para hacer una torre que llegara hasta el cielo y que no fuera otra vez destruida la humanidad. Y dice la palabra de Dios, dice literalmente, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará de desistir ahora de lo que han pensado hacer. Eso quiere decir que los hombres sí se pueden unir con un fin específico, pero no el fin precisamente que Dios quiere para nosotros. Nos unimos, y dice el apóstol Pablo, no para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense, amados hermanos, tenemos la facultad como seres humanos de unirnos para buscar algo en común, pero no precisamente, aunque esté en la iglesia, significa que nos vamos a juntar para un propósito santo. Pues de ahí parte nuestra lectura, ¿no? El contrario a lo que estás mencionando, hermano Pablo, porque en la lectura nos dice, vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, cosas que muchas veces nos faltan a nosotros como creyentes. Pero también quería retomar el punto de los jóvenes, de este segundo punto que mencionaste como primer punto, de cuál es el porcentaje de jóvenes que realmente van por voluntad propia a la iglesia. La mayoría de los jóvenes que vemos que van a la iglesia es porque el papá lo llevó, la mamá lo llevó, porque la familia va a la iglesia, pero no es un anhelo genuino de la mayoría de los jóvenes que va a la iglesia. Y es por eso la importancia y la insistencia quizá de los líderes de la sociedad de jóvenes de todas las iglesias, de decir, es que debes de tener ese encuentro unipersonal con Dios, porque la minoría son jóvenes que quizá sus familias no van y ellos tienen el anhelo que menciona el hermano Alfonso, de realmente encontrarse con Dios, de buscar a Dios. Entonces creo que también en esta parte, si realmente su motivación no está fundada en conocer a Dios, sino es más bien voy a la iglesia porque mis padres me llevan, creo que desde ahí lo mencionabas. ¿Dónde está quedando el ejemplo de los padres? De decir, hijo, acércate o vayamos a la iglesia no por costumbre, sino más bien por buscar a Dios. Entonces, ¿estás cayendo en un punto calvinista? Pregunto. No. ¿Por qué?
porque es la maldad del hombre, ¿no? La corruptibilidad del hombre, maldad absoluta del hombre. No me acuerdo bien cómo se llama ese punto de los calvinistas, pero es más o menos así, de que el hombre es tan corrupto que en su corrupción no puede buscar a Dios, porque esa misma corrupción lo aleja. ¿Estás cayendo en ese punto? Pregunto abiertamente. ¿Quieres responder, hermano Alfonso? No estoy cayendo en ese punto, estoy cayendo en la realidad que vive la iglesia juvenil, que podemos verlo en Ebenezer, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de intersecundarios que vienen voluntariamente? ¿Cuál sería el porcentaje que diga, yo me paré antes que mis papás y yo ya estaba bañado y listo para ir a la iglesia? Es casi nulo. Es más bien, y nosotros lo vivimos en algún punto, ¿no? Porque mentiríamos de decir, ay, no, yo siempre tuve el deseo de buscar a Dios o de ir a la iglesia. Mi hermano Alfonso, sí. Bueno, quizá habrá esas excepciones, ¿no? También. Pero, o sea, el punto de, claro, no puede haber una integración porque si mi carne primero no está dispuesta a ir a buscar a Dios y no conoce ese punto de buscar a Dios, no me puedo alinear con aquellos que realmente tienen ese anhelo. Entonces, yo creo que sí va el punto de que como padres muchas veces enseñamos erróneamente qué significa ir a la iglesia, qué significa congregarse, porque muchas veces, y lo vemos reflejado en los niños, yo que el Señor me ha dado la bendición de trabajar con los niños, muchas veces vemos esa imposición de que no les dicen, vamos para alabar a Dios, para conocer a Dios, para que Dios nos sepas, sino es más bien una imposición. Te levantas y vamos a ir a la iglesia porque hoy es domingo y hoy vamos a la iglesia, pero no les dan el por qué. Y van creciendo y cuando llegan a la adolescencia, pues obviamente dicen, pues voy porque mis padres me llevan, no porque realmente yo quiera. Y sí, hermanos, yo tuve la gracia de llegar a Ebenezer hace ya 1 año y medio aproximadamente. Y cuando yo vine, ni siquiera sabía si había un grupo de jóvenes o si había jóvenes. El primer día cuando se acerca un hermano y me dice, vete con los jóvenes a la clase. Y yo, es que ya tengo 27, perdón. No, tenía 27. No, es que ya tengo 27. Y me dice, no, ¿ya te casaste? No, pues ves que con los jóvenes. Y entré y vi varios, o sea, la mayoría eran de secundaria, preparatoria, ¿no? Pero en mi mente yo pensaba, bueno, los únicos, y perdón por la palabra fuerte, los únicos jóvenes que viven su fe con una gran mediocridad son los católicos, ¿no? Y yo dije, bueno, estos jóvenes que están aquí, a pesar de su corta edad, seguramente ya todos se han encontrado con Cristo y aunque tengan 15 o 16, pues tienen una convicción muy, muy firme, ¿no? De quedarse. Y esa risa lo dice todo porque efectivamente esos jóvenes con los que yo fui a esa primera clase con mi hermano Pablo, creo que ya solo quedo yo. Bueno, no, estaba ya él, 3 Pablos. Ajá, éramos 3 Pablos y queda todavía la Alexa. Alexa, sí. Ajá, pero o sea, los otros ya no están y los hemos ido a buscar e incluso han formado un rechazo en sí mismos en el que ya ni siquiera quieren entrar al santuario, o sea, y se quedan ahí en la puerta nada más viendo o esperando a alguna persona. Y digo, entonces siempre hubo esa obligación de los padres en llevarlos, siempre fue una cuestión familiar también de nunca haberles enseñado, realmente nunca tuvieron ese encuentro con el Señor que les haga querer entrar a las puertas del santuario por su propia voluntad. Ahí podríamos entrar en el tema de la salvación es individual, es intransferible. La salvación es unipersonal, que es una relación que nosotros debemos de tener personal, o sea, de cada uno de nosotros con el Señor. Porque si bien tenemos ejemplo de hombres creyentes y que fieles, constantes, y que sus hijos se han perdido, tanto al revés, de hombres, mujeres perdidos por el mundo, que sus hijos están en la casa de Dios sirviendo y siendo de edificación. Aquí, gracias a Dios, tenemos un ejemplo con nuestra hermana Ale. Con amor. Así, si nos está escuchando su familia, los amamos y vénganse. Saludos. Hola, saludos. Pablo de Tarso. Vamos al punto entonces de la salvación que es unipersonal. Cuando nosotros tenemos
ese conocimiento de las Escrituras, no somos salvos. Cualquier persona puede tener conocimiento de Dios, tener conocimiento de los cantos cristianos, tener conocimiento de qué se hace en una iglesia, pero no significa eso que nosotros seamos creyentes, que seamos cristianos, que seamos salvos, porque la salvación consiste en una relación unipersonal con Dios, con el Espíritu Santo, lo que nos lleva a actuar como dice la palabra de Dios, porque es la única regla de nuestra fe y a la que debe de sujetarse en nuestras almas, nuestras vidas. Ese es el primer punto, la salvación individual. Y el segundo punto, estoy en 2 puntos últimamente, de que el deber de los padres sobre los hijos. La palabra de Dios nos está guiando desde el principio de que nosotros debemos de transmitir lo que dice la Escritura a nuestros hijos. Pero si nosotros como padres estamos errando en nuestros andares, en nuestros caminares, que la palabra de Dios nos lleva a vivir conforme dice que debemos de vivir, entonces, ¿a dónde vamos a llevar a nuestros hijos? Es un tema muy difícil, porque si nosotros queremos acercarnos a Dios, lo vamos a hacer. Pero cuando no queremos realmente, no lo vamos a hacer. Hasta aquí vamos a dejar este episodio y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.